Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de Ciencia Integral para 12, Bachiller Letras. En la semana anterior, yo les estaba explicando el tema acerca de los alelos, de los genes, acerca también hemos también planteado acerca de los cromosomas. Y bueno, hay que tener presente que todos los seres vivos tienen una cantidad exacta de cromosomas. Y que dentro de eso está el ser humano, que tiene 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Por ejemplo, hay organismos que son menos complejos y tienen más cromosomas. Eso no determina si el organismo es más complejo pueda tener una mayor cantidad de cromosomas y si es menos complejo debe tener menos cromosomas. Por ejemplo, la cebolla, que es un vegetal, tiene 60 cromosomas. Imagínense, tiene más cromosomas que el ser humano. El maíz tiene 92 cromosomas. El pollo tiene 18 cromosomas. La lombriz de tierra tiene 32 cromosomas y la mosca Drosophila melanogaster, que solamente tiene 8 cromosomas. Por eso que la Drosophila melanogaster es uno de los organismos más estudiados, porque tiene poco cromosoma y es más fácil de estudiar. Sin embargo, hay organismos más complejos que tienen más cromosomas, son organismos que es un poco difícil de estudiar la parte cromosómica y la parte genética de esos organismos. Bien, entonces el día de hoy vamos a ir a explicar el tema acerca de los tipos de cromosomas según su forma y ubicación del centrómero. Cuando usted ve un cromosoma, como yo le he planteado por ahí, le he puesto imágenes, cromosoma, él tiene como dos estructuras, como si fuera forma una H, ¿verdad? Entonces él está unido en el centro y tiene dos cromátides, cada cromosoma. O sea que los cromosomas, por lo menos en el ser humano, que tiene 46 pares de cromosomas, eso significa, 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, significa que cada par de cromosomas tiene alrededor de 4 cromátides. No, hay ciertos organismos que sabemos que la estructura fija de ellos es una cantidad exacta de cromosomas, pero cuando tiene un cromosoma de más o un cromosoma de menos, dentro de ese organismo significa de que ha habido una mutación cromosómica. Y las mutaciones cromosómicas generan cierta distorsión en el ser vivo, en la cual ocurre esa mutación. Hay que tener presente que no es porque el ser humano, bueno, si ya tiene 47 cromosomas, ya no es ser humano, o tiene 45 cromosomas, ya no es ser humano, no. Ahí lo que ocurre es que pueda que un ser humano tenga menos cromosomas o tenga un cromosoma de más, sigue siendo humano igual. Lo que pasa es que entonces ha ocurrido una mutación en cualquier par de ese cromosoma que entonces tengas uno de más o tenga uno menos. Los cromosomas metacéntricos, vamos a ver con los tipos de cromosomas según dónde queda el centrómero. Vamos a los cromosomas metracéntricos, presenta los brazos iguales y la posición del centrómero está en el centro. Cuando usted ve un cromosoma que tiene el centrómero en el centro, entonces usted dice, bueno, este es un cromosoma metacéntrico y tiene los brazos iguales en tamaño, o las cromátides, eso también se le llama cromátides, ¿no? Está el centrómero en el centro y los brazos cromátides están en una posición que los dos son iguales, o sea, la posición es igual en ambos. Entonces nosotros decimos que este cromosoma es metacéntrico. Los cromosomas submetacéntricos tienen el centrómero desplazado hacia un extremo por la cual presenta brazos largos y brazos cortos. ¿Qué significa eso? Que bueno, que los cromosomas que están, el centrómero no está en el centro, sino que va a presentar los brazos, uno de los brazos más largo y los otros más cortos. Entonces son cromosomas submetacéntricos.
Los cromosomas acrocéntricos tienen el centrómero muy desplazado hacia un extremo, presentado brazos más largos y otro muy corto. O sea que esta clase de cromosomas acrocéntricos, el centrómero está desplazado hacia una parte, desplazado hacia un extremo, y va a tener ese extremo muy reducido, muy pequeño, mientras que el otro brazo van a tener más largo. En esos tipos de cromosomas están los cromosomas sexuales, entran dentro de ese tipo de cromosomas. Y hay otros, que también son los telocéntricos, que todavía el centrómero está más desplazado hacia un extremo y los brazos son todavía más pequeños, más reducidos, uno de los brazos y los otros más largos. Entonces, dependiendo dónde queda el centrómero, entonces podemos determinar qué tipo de cromosoma tiene. Entonces, cuando usted ve que los cromosomas tienen un centrómero, en todos los organismos vivos, usted no va a tener solamente cromosomas metacéntricos, usted va a tener otro tipo de cromosomas. Entonces, usted viendo la característica física de ese cromosoma, entonces usted puede deducir de allí a qué tipo pertenece. Cuando a las personas se le hacen cariotipo, el cariotipo es un conteo cromosómico y cómo están estructurados esos cromosomas, ¿verdad? Entonces podemos ahí con ese cariotipo ver dónde queda el centrómero. Entonces ahí podemos nosotros determinar de una vez a qué tipo de cromosoma pertenece. En el ser humano vamos a encontrar los 3 tipos que hemos visto y los 4 tipos que hemos visto los vamos a encontrar en el ser humano, porque ellos difieren entre sí. Hay el cromosoma, el par 21, no es diferente a los cromosomas sexuales, y así sucesivamente con otros tipos de cromosomas. Yo le decía a ustedes aquí que a nivel cromosómico, lo estaba diciendo hace un rato, le había explicado que los organismos vivos tienen una cantidad exacta de cromosomas, como lo que vemos en la pantalla. El pollo tiene 18 cromosomas, la lombriz de tierra tiene 32 cromosomas, la cebolla, que es un organismo menos superior a nosotros, y tiene 60 cromosomas. El maíz, mire, usted tiene 92 cromosomas. El humano tiene 46 cromosomas. La mosca drosófila tiene 8 cromosomas. Y si usted se da cuenta y mira esos números, se dan cuenta de que todos esos números son pares, ¿verdad? Son pares. Significa de que el pollo tiene 9 pares de cromosomas. La lombriz de tierra tiene 16 pares de cromosomas. La cebolla tiene 30 pares de cromosomas. El maíz entonces tiene 46 pares de cromosomas. El humano tiene 23 pares de cromosomas y la mosca drosófila tiene 4 pares de cromosomas. Bueno, para los que no saben, la mosca drosófila se le llama, su nombre científico se llama Drosophila melanogaster. El nombre común se llama mosca frutera o mosca de las frutas. Son unas mosquitas que ustedes ven que se paran las frutas así que están ya maduras. Y usted ve esa mosquita tiene como los ojos rojitos. Todas las mosquitas son pequeñitas, tienen los ojos rojos. Esas son las moscas Drosophila melanogaster. Son unas moscas más estudiadas porque tienen una cantidad muy reducida de cromosomas y eso han hecho experimentos de cruce. Fue los experimentos de Morgan que utilizó esa mosca para él sacar unas investigaciones perdón, acerca de ese organismo. Lo que ustedes ven en pantalla, el dibujo que está allí, están las partes del cromosoma. Tenemos entonces el centrómero, que viene siendo la unión allí entre están las 4, se unen las 4 brazos, los 2 de arriba con los de abajo, no sé si es el centrómero. Cada brazo, por lo menos va a haber un brazo corto, va a haber un brazo largo, o puede ser que el centrómero esté en el centro y los 2 brazos van a quedar iguales. Entonces, cada brazo de eso es una cromátide, ¿no? Y los extremos de cada brazo, entonces, se llaman telómeros. Estas son las estructuras de un cromosoma, de las especies. Entonces, dependiendo, le decía hace un rato, dónde queda ubicado el centrómero, entonces nosotros podemos ubicar
a qué tipo de cromosoma pertenece ese cromosoma o ese par de cromosomas. Entonces, ese, según las estructuras, donde queda el centrómero, nosotros podíamos ubicar qué tipo de cromosoma era. Pero ahora tenemos los tipos de cromosomas según su función. Acuérdense que aquí nosotros vimos tipo de cromosoma según dónde queda ubicado el centrómero. ¿Ya? Solamente estamos viendo ahí, ubicándolo a qué tipo de cromosoma pertenece, dónde queda ubicado el centrómero, y así mismo podemos clasificar esos cromosomas. Pero también hay tipo de cromosomas según su función. ¿Ya? ¿Cuál es la función de cada cromosoma o cada par de cromosomas? Vamos con los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos juntos, los dos, acuérdense, cuando los cromosomas son homólogos, significa que el par de cromosomas tienen que ser iguales, idénticos. ¿Ya? El centrómero en el centro, en el centrómero tiene que estar igual en los dos. Los brazos tienen que estar igual tamaño los superiores con los inferiores, o las cromátides. Entonces, los cromosomas homólogos, junto los dos cromosomas de cada par de una célula diploide, contribuyen a determinar cómo será un organismo. Estos cromosomas en pareja se conocen como cromosomas homólogos, y los cromosomas homólogos tienen genes para las mismas características colocadas en el mismo orden. Ellos contribuyen a determinar cómo será el organismo, cómo va a ser el nuevo organismo, ¿verdad? Cuando ocurre el proceso de la fecundación, cuando ocurre el proceso de que el espermatozoide fecunda el óvulo, la información genética que lleva a esa célula masculina es diferente a la información genética que lleva la célula femenina. ¿Por qué? Porque cada individuo, en este caso el macho, aporta 23 cromosomas solamente. O sea que la célula esa solamente lleva la información de 23 cromosomas. Sin embargo, la hembra también aporta 23 cromosomas. ¿Para qué? Para que el nuevo individuo tenga la información completa, que son los 46 cromosomas que tiene el ser humano. O sea, cuando el individuo se está formando en el embrión, ya el individuo está formando dentro del útero, y ya ese individuo debe tener 46 cromosomas, o sea, 23 de la madre y 23 del padre. Entonces, esa información genética que lleva cada cromosoma es diferente. Las características son diferentes. Pero, sin embargo, cuando el par de cromosomas homólogos, cuando son homólogos, tienen genes para las mismas características colocadas en el mismo orden. Entonces ustedes dirán, ¿pero dónde quedan los cromosomas? Bien, en la célula ocurren casi todas las reacciones de los seres vivos. Ahí ocurre el metabolismo, ocurre la respiración celular, ocurre la información genética, está el ADN. Entonces es ahí donde ocurren todos los procesos. Entonces, en la célula hay una unidad, una parte que se llama núcleo, ¿verdad? Porque la célula tiene tres partes fundamentales. Tiene el núcleo, citoplasma y la membrana celular, membrana plasmática. Entonces, esas tres partes fundamentales, en el núcleo es donde se encuentra toda la información genética. ¿En qué estructura? ¿En qué parte específica? Dentro del núcleo te va a encontrar una parte que se llama nucleolo. Pero dentro de esos nucleolos están los cromosomas. ¿Ya? Dentro de los cromosomas, entonces, encontramos los diferentes genes que determinan las características de ese individuo. ¿Cuáles características visibles son? Color de los ojos, tipo de cabello, color de la piel, tamaño, el tamaño de los ojos, todas esas características visibles del ser humano, entonces son las características que se manifiestan, y eso lo determina los genes. Y los genes son donde se da esa información.
donde se transmite toda esa información. Entonces, cuando ocurre ese proceso de la fecundación del óvulo y el espermatozoide, del espermatozoide con el óvulo, entonces la información genética, 23 cromosomas del padre, 23 cromosomas de la madre. Entonces, ese nuevo individuo que se va a formar va a tener características de ambos, del padre y del madre. Entonces, esa característica se va a manifestar en ese individuo. Pueda que esa característica no va a ser partes iguales, pueda que se le manifieste visiblemente al ojo, puede que se manifieste las características más de la madre que del padre. Por eso usted ve que las personas son parecidas a sus progenitores. Cuando son parecidas a sus progenitores, porque resulta que él heredó esa característica de ese progenitor. Y si heredó las características más visibles del hombre, entonces ese nuevo individuo se va a parecer más al padre que a la madre. O también puede ocurrir viceversa. Así funciona la genética del organismo. Entonces, esos genes están acomodados, esos cromosomas, y ellos van a determinar las características de ese nuevo individuo. Cuando los cromosomas son heterólogos o heterocromosomas, significa que los cromosomas no son iguales. ¿Qué tipo de cromosomas usted encuentra ahí? Los cromosomas X o Y, que definen el sexo de los individuos y que no tienen la misma información genética, ya que definen las características del macho y la hembra. Pero usted dice, bueno, ¿qué es eso? Cromosoma XY. Bueno, la hembra tiene el par cromosoma XX. O sea, los dos cromosomas de ella, son iguales, XX. Pero cuando es macho, el cromosoma se convierte en XY. Va a haber un cromosoma X normal y va a haber un cromosoma reducido. El reducido es Y, que ese cromosoma se parece a un cromosoma acrocéntrico, porque la estructura de los brazos es más reducida en una parte que en la otra. Los otros brazos son más largos. Entonces, por eso que dentro de los seres vivos, el macho es el que determina el sexo. El macho es que determina el sexo cuando hay esa unión entre el macho y la hembra. Entonces, cuando es macho, tiene cromosoma XY. Y cuando es hembra, XX. Bien, yo le decía también que pueda que haya alguna mutación dentro de la información de estos cromosomas a nivel cromosómico. Hay individuos que son hombres, o sea, específicamente en el ser humano, que tiene cromosoma XXY. O sea, que en vez de tener 2, tiene 3. Entonces, esos individuos nacen con características similares a una hembra, pero siguen siendo hombres, sino que hubo una mutación a nivel cromosómico y eso le determina algunas características de la mujer, a pesar de que son machos. Entonces, esos individuos, de repente, hay ciertas características como las caderas, se le ensancha, la parte de los hombros, pareciera que fuera hombros de alguna mujer, entonces esa característica se manifiesta porque hubo una mutación dentro de ese par de cromosomas. Pero tiene que estar presente de que es el macho que determina el sexo dentro de los organismos, nosotros acá los seres humanos, los animales, es el macho que determina el sexo si va a ser, porque él es el que va a determinar si va a donar el cromosoma X o Y. Entonces, cuando hay una fecundación del espermatozoide con el óvulo, el macho va a aportar sus 23 cromosomas y la hembra también va a aportar 23 cromosomas para que el nuevo individuo tenga 46. Pero en este caso, en el cromosoma número 23, el macho aportó el cromosoma X. Ya se sabe que el nuevo individuo va a ser hembra, porque aportó el cromosoma X, uno solo. Sin embargo, sin el cromosoma 23, par 23, el macho aportó el Y, cromosoma Y,
entonces el nuevo individuo va a ser macho. Va a tener el par cromosoma XY, o sea que heredó el cromosoma Y del macho. Entonces, así funciona cuando estos individuos definen las características al final, si es macho o hembra. En los individuos existe en el ser humano existe un mapeo cromosómico. Pero ¿qué es el mapeo cromosómico? Es un conteo de los cromosomas. Es para ver si el individuo viene con alguna deficiencia, viene con un cromosoma de más, viene un cromosoma de menos, la parte de elección. Por eso que se hacen este mapeo cromosómico. Los cromosomas, al presentar diferentes tamaños y formas, porque vuelvo y repito, no todos los cromosomas son iguales, fue necesario clasificarlos. La determinación precisa del número de cromosomas se debe a que se hizo posible una primera clasificación de estos cromosomas. Gracias a los adelantos técnicos como la utilización de la colchicina que detiene la mitosis durante la metafase, ocasiona interferencia en la formación del uso acromático. Y de esta manera se pudieron observar a los cromosomas. O sea, hubo técnicas con los estos adelantos en que usted puede ver cuál es su mapeo cromosómico. ¿Ya? Si ustedes ven en la pantalla, en lo que estoy presentando aquí, ustedes se dan cuenta que en el par cromosoma 23, ¿verdad? El par 23, los dos cromosomas son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Ustedes ven aquí, el Y es un cromosoma, podríamos decir que era acrocéntrico. Sin embargo, el cromosoma X, podemos decir que es submetacéntrico. Pero ¿cómo yo sé que es submetacéntrico o acrocéntrico? Porque si ustedes ven el centrómero, el cromosoma X está un poco hacia una parte del brazo, o sea que no está en el centro, el centrómero no está en el centro. Sin embargo, si vamos a ver en el mapeo cromosómico, en el par 1, los dos cromosomas tienen el centrómero en el centro. Entonces significa de que estos cromosomas son metacéntricos, porque tienen centrómero casi en el centro y ellos tienen los brazos en el centro igual. Si vamos al cromosoma 22, ¿verdad? Perdón, cromosoma 2, ahí podemos decir que estos tipos de cromosomas son submetacéntricos, porque tiene un brazo más largo que el otro. Y cuando vamos a ver el cromosoma, el par 13, porque acuérdense que ponen el 13 ahí, pero hay dos, parece que ellos están por pares. En el 13 podemos decir que estos cromosomas son telocéntricos o acrocéntricos, porque ustedes ven el centrómero está muy arraigado a una parte, a una parte de ese cromosoma. Por eso que, a un extremo de ese cromosoma, por eso que usted viendo dónde queda el centrómero, usted puede clasificar este mapeo cromosómico, el tipo de cromosoma. Ahora, ese es según su forma, según dónde queda el centrómero. Ahora, entonces, según su función, yo también puedo clasificar cuáles son los cromosomas homólogos. Yo puedo decir, bueno, todos los cromosomas del par del 1 hasta el 22 son cromosomas homólogos. Los dos todos son idénticos. Pero en el par 23 no es idéntico. Es en el caso de ¿qué? Del macho. Del macho. Porque diferencia en el cromosoma en el par 23, el XY. Sin embargo, si es el mapeo cromosómico de una hembra, entonces usted se va a dar cuenta que en el cromosoma 23 los dos son iguales, XX. Entonces no hay diferencia. No hay diferencia de cromosomas según la función que realizan esos cromosomas. Los adelantos científicos hoy en día tienen que ver mucho con la parte de cómo viene el nuevo individuo. Ya cuando el individuo está dentro del vientre materno, ya ahorita mismo la tecnología ha avanzado tanto que ya el especialista sabe cómo viene el niño. Si viene con problemas genéticos, cromosómicos, él con estudio, él de una vez se da cuenta que el niño trae problemas.
Entonces, si es a nivel genético, él te tiene que decir, determina, bueno, el niño viene con un trastorno genético y le explica entonces a los padres de cómo viene el niño. Si el niño viene con algún síndrome o también puede hacer que el niño pueda morir, no pueda él sobrevivir. Entonces significa de que ahí ocurrió algo en esa, en esa, eh, en esa información genética. Pudo haber ocurrido mutaciones a nivel de, acuérdense que las mutaciones hay de diferentes tipos, de elección, inserción, que no pudo haber ocurrido. Entonces ya con los adelantos científicos ya los especialistas saben cómo viene el nuevo individuo dentro, claro, del ser humano. Entonces, y lo completo que debe tener son sus 46 cromosomas. Ni uno más, ni uno menos. Entonces ya ahí cuando vienen los trastornos estos genéticos y todo lo demás, entonces vienen lo que se llaman los síndromes, y los síndromes no estamos exceptos de que nuestros hijos vayan a nacer de esa forma. Nadie está excepto de eso. Así que cualquiera al final puede tener hijos que pueden venir con algún trastorno genético. Y estas enfermedades genéticas no tienen cura. Puede que haya ciertas terapias y lo demás, pero no tienen cura, porque eso se da a nivel cromosómico, a nivel génico, y ya no hay cura para eso. Preparan a los progenitores, preparan a los padres de la manera como viene el nuevo individuo y le dicen y les explican detalladamente qué pueda pasar en el futuro de ese individuo. Pero ellos no les garantizan a esos padres de que el niño pueda haber una cura para eso, porque no existe cura para eso, para los trastornos. Y si ustedes van e investigan cuántos trastornos genéticos a nivel cromosómico, a nivel génico hay sin número de trastornos o de enfermedades genéticas. Está esa síndrome de Down que ustedes conocen, que comúnmente ustedes ven más, eh, eh, que ustedes ven más. Está un trastorno que se llama la enfermedad de Huntington, el síndrome de Klinefelter y otros demás síndromes. Entonces, esos síndromes, ya esos tienen, ustedes investigan, se dan cuenta de que todo se da a nivel cromosómico o a nivel genético. Y al final, el nuevo individuo no se adapta a ese ambiente porque viene con alguna degeneración dentro del organismo. Y por eso le decía al grupo anterior que dentro cuando la hembra, en el caso del ser humano, la hembra ya empieza su ciclo de embarazo, los doctores le prohíben tomar ciertos medicamentos, ciertos compuestos, ingerir ciertas sustancias ilícitas. ¿Por qué? Porque esas sustancias generan mutaciones a la cual puede afectar ese nuevo individuo. Son esas sustancias que inciden en las mutaciones. No pueden fumar, no pueden tomar alcohol, no pueden tomar este medicamento, no pueden ingerir ciertas sustancias ilícitas o la droga, porque al final el nuevo individuo que está por nacer pueda que traiga un trastorno genético degenerativo. ¿Producido por qué? Por los efectos de esa sustancia a la cual está expuesta esa madre. Y eso ha pasado hoy en día. Eso se ve. A veces hay niños que nacen con brazos, sin manos, cosas defectuosas, un dedo menos, qué sé yo, porque ha sido inducida por un tipo de un agente mutágeno. Y ahí los agentes mutágenos, yo creo que en la siguiente clase vamos a verlo, cuáles son esos agentes mutados y las mutaciones que ellos producen en el individuo. Todos estos agentes mutágenos, como el humo cigarrillo, puede afectar al nuevo individuo. Y si la madre no hace caso, no obtiene esas recomendaciones que le da el especialista, al final lo que va a obtener es un niño que puede venir con malformaciones. Pero no es porque ocurrió algo natural, no, porque hubo un agente mutágeno que activó la mutación de ese individuo. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bien, entonces vamos al taller número 5. Ustedes van a investigar
cuando ustedes van a investigar cuando existe en el ser humano un cromosoma de más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un cromosoma de más? ¿Qué trastorno genético se manifiesta? Investigue sobre ese trastorno y presenta un análisis. ¿Qué, qué van a hacer? Ustedes pongan ahí, busquen información. ¿Qué pasaría cuando el cromosoma, en vez de tener 46, hay 47 cromosomas, por decir? No importa en qué par, no importa. Lo importante es que si el organismo tiene un cromosoma de más, ¿qué trastornos genéticos se manifiestan? Entonces, si hay varios, hay uno, usted dice, bueno, yo encontré uno nada más, bueno, entonces usted viene, van a investigar ese trastorno y van a presentar un análisis. Pero si usted encuentra varios, escoge uno nada más y presenta un análisis de ese trastorno o esa enfermedad que se presenta en el nuevo individuo. Ese es el taller número 5. Así que, bueno, damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo sábado a la misma hora.